de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicia y mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a los más inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Te pedimos que nos bendigas a través del consejo de tu palabra. Nosotros no somos expertos en predicar, Señor. Nosotros somos solo personas obedientes para hacer lo que tú mandas, y quien siempre predica y necesitamos que nos predique eres tú, Espíritu Santo. Háblanos, tráenos siempre el consejo a todos, porque aquí no hay campeones, aquí todos somos niños aprendices. Señor, ayúdanos, por Jesucristo te lo pedimos. Gracias, amén. Pueden tomar sus lugares. En esta ocasión vamos a hablar del liberalismo religioso. Liberalismo religioso, ese va a ser la palabra que vamos a usar para desenvolvernos esta noche. Bueno, para resumir lo que el Señor ponía en mi corazón esta noche, es necesario siempre que mencionemos cuáles eran las circunstancias, las barreras, o más bien los ataques de la iglesia a la cual se dirige Pedro. En el fondo, la iglesia, que es la destinataria de esta segunda carta también, pues eran las persecuciones. Hemos venido insistiendo en este trasfondo de la iglesia por el hecho de que la iglesia pues siempre ha estado marcada con lo que es la persecución. Esto ha sido bastante generalizado, bastante común de la iglesia. Ahora, la gran pregunta sería ¿por qué eso? Pero no nos vamos a detener, ya nosotros sabemos por qué es que la iglesia ha tenido persecución todo el tiempo. Han habido pausas, pero luego se reanuda lo que es la persecución. Pero aparte de la persecución que la iglesia inicial, que es en este caso, diríamos la iglesia del primer siglo, es también las corrientes contrarias al cristianismo. Este es otro asunto que también está sufriendo la iglesia, la cual es a la cual se dirige Pedro. Es una situación también que parecería que no tiene mayor problema, mayor consecuencia, lo que son las corrientes contrarias a lo que era la fe cristiana, la fe del Evangelio de la Gracia.
Sin embargo, esto también se le suma a la iglesia, lo que es todas estas corrientes, como de alguna manera lo más destacable en este tiempo era lo que de alguna manera conocemos nosotros como el gnosticismo. El gnosticismo, en este caso, eran sectas que se derivaban de movimientos cristianos judíos, y que el fondo de estas corrientes era siempre el dualismo. Dualismo es un concepto de Dios contra el mal, espíritu con carne, mal con bien. Son conceptos puramente filósofos o de filosofía que iban montando, iban tratando la manera las corrientes estas filosóficas para ir introduciéndolas dentro de la fe de la iglesia. Y en este caso, esto, como dije, parecería que no era tanto como lo que sería la persecución, porque pues ahí mataban al creyente, lo perseguían, le quemaban sus cosas, y que esto pues no sería tanto de peligro. Sin embargo, tanto lo uno como lo otro son asuntos terriblemente fuertes y grandes para la iglesia. Y yo con toda claridad puedo entender que sería más fácil lo que sería la persecución, ¿verdad? Porque ya se sabe, me van a perseguir para matarme por mi fe, y eso sería todo. Y el creyente pues que moría, porque morían las personas pues por su fe, ya eso concluía su carrera. Sin embargo, los asuntos de corrientes contrarias a la fe son más nocivas, son más peligrosas, por el hecho de que se introducen en el cuerpo de la iglesia o en el cuerpo místico de la iglesia, que en este caso somos nosotros todos. Y al introducirse, podríamos ejemplificarlo como el que se introduzca un virus en el cuerpo, como nosotros conocimos recientemente. Se introdujo el virus del COVID. Algunos lo ubicaban como que había llegado, como decían, que entra por las partes más húmedas, por los ojos o por las fosas nasales, y luego se colocaba así lo describían muchos científicos, se coloca en esta parte de entrada como un extraño, viendo cuál es el ataque que va a llevar a todas las células, a todas las defensas del cuerpo. Y al ver el cuerpo normal, pues se ve que está completo, pero tiene un enemigo adentro. Y por ejemplo, la función de ese virus o de los virus en particular es cómo ir matando, cómo ir destruyendo las defensas, y sucesivamente. Por lo menos este virus del COVID, o sea, lo que atacaba era la parte de los pulmones, y sucesivamente de ahí se iba ramificando. Al fin es que mataba el cuerpo. Y nosotros somos testigos de que eso era en un momento, pues. Entonces, es más peligroso lo que es una situación en la iglesia
de corrientes contrarias a la fe, porque son asuntos subliminales, son asuntos que se meten por la puerta, que se entran con la apariencia. Y ese es el peligro, que cuando el virus, cuando el germen se entra en el puro campo espiritual dentro de lo que es el cuerpo de la iglesia, ahí lo que podemos ir concluyendo es que empieza el cuerpo a afectarse, empieza el cuerpo a confundirse, las células, las defensas empiezan a alterarse pero el problema dentro de lo que es lo falso, lo que es lo falso en la iglesia, es que como dije, todo es un asunto que da la apariencia que es lo mismo. Entonces es como usted, por ejemplo, si habláramos, si nosotros no nos conociéramos, yo podría poner en tela de duda quién es usted. Pero la ventaja de que nosotros por lo menos los conocemos, sabemos quién es cada quien. Pero en caso de que, por ejemplo, estén personas que nos estén trayendo a nosotros como tendencias que no son las que van a fortalecer nuestra fe, pero como nos vemos ese grupo de que estamos al frente y estamos enseñando y decimos, bueno, eso no está en lo que yo he aprendido de mi fe, pero como es del gremio, es del grupo, son personas que están autorizadas para predicar ahí, entonces van aceptando, se va aceptando la herejía, se va aceptando el error, en el sentido de que pues es lo mismo, probablemente yo no entendí bien, dice el oyente. Y ese es lo más peligroso que se pueda dar dentro del campo espiritual. ¿En qué sentido? En la introducción de lo falso. La introducción de lo falso, porque como ya hemos dicho, Pablo mismo dice que el diablo se viste de ángel de luz. O sea, el diablo, o sea, un hereje nunca va a venir a predicar de un solo algún virus espiritual que quiera introducir de una vez. Va a medir, va a ir viendo en qué momento va a introducir aquello para que sea aceptable. Entonces, y lo va a hacer con actitudes piadosas, con apariencias, y el pueblo lo va a ir recibiendo. ¿Por qué? Porque pues es el doctor en divinidades, pues es el gran pastor teólogo en tales y cuales, pero es el gran reconocido tal. Y yo pues soy apenas un enano, dice el otro, y ese sí sabe. Entonces, en esa idea el enemigo se mete camuflajeado, no se mete como un impión, pues que va a querer cambiar las cosas en una congregación. Entonces se va a meter camuflaje para ir introduciéndose. Y es ahí lo más peligroso para el cuerpo de Cristo o para la iglesia, que es lo mismo. ¿Peligroso en qué sentido? Porque, por ejemplo, yo conozco, yo no quiero decir que no sean pastores, que no hayan sido personas de Dios, pero por ejemplo, si yo he escuchado a personas que creyeron
en que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación, pero ahora han cambiado. Ahora dice que no hay rapto, y otros, en los mejores casos, dicen que, que si hay rapto va a ser después de que la iglesia pase la tribulación. Todos esos aspectos es de irle poniendo atención, porque el creyente debe ser el vaso que recibe, recibe el producto o el contenido que está fluyendo. Por eso el creyente debe ser analítico. El creyente no debe de ser un sujeto nada más que se sienta y que llena un requisito al sentarse, sino que debemos, tal vez en el caso nuestro no hay ese problema, pero hermanos, es movible. Pues uno puede estar aquí, mañana puede estar, el otro año puede estar haciendo su vida en otro lado, ¿verdad? Pero, y allá tiene que sobrevivir. Entonces, se necesita como poder no ser afectado por los virus espirituales, por las corrientes espirituales. Porque imagínense, por ejemplo, si usted ha escuchado que aquí asentamos una verdad, que la iglesia se va antes del rapto, no porque yo lo diga, sino porque está en la palabra, ¿verdad? Y después estamos cambiando eso. Esto vendría a ser como una apostasía, porque apostasía, la palabra apostasía es apostatar lo que yo ya creí por la fe. Entonces, cuando yo digo ya no son tres la Trinidad de Dios, sino que ya hay un cuarto, apostaté de la fe que yo creía, y que lo creía en la base de la palabra, aunque en la Biblia usted no va a encontrar la Trinidad, así que diga Dios es trino. Vamos a encontrar los conceptos de la Trinidad. Pero ahí es donde ya la persona cayó en la apostasía. Para caer en la apostasía es fácil. La persona puede caer con facilidad por el hecho, hermanos, de que casi que la mayoría de los que se congregan en las iglesias, el concepto de iglesia para ellos, no para todos, es la bulla, es el relajo, es el avivamiento, pero no es el aprendizaje. Y ese es el gran error. Entonces, cuando ese es el concepto de la iglesia, esas personas realmente no van a poder ser estables. Van a ser como los cuerpos que he estado mencionando. El cuerpo físico no va a ser. ¿Cuál fue la razón por la cual murió tanta gente por el virus del COVID? La gente que tenía, veámoslo en ese campo general, la gente que estaba más descuidada en cuanto a su salud, la gente que tenía menos defensas. Esa fue la que mató más luego el COVID. Entonces, pero ahora, ¿qué ha pasado? Ahora la gente se cuida más. Ahora la gente tiene una mejor conciencia de que el cuerpo tiene que tener buenas defensas, porque Dios hizo todo perfecto. O sea, ¿cómo se va a defender usted no tiene la idea de todos los virus que vienen sobre el cuerpo, pero como Dios hizo las defensas, ellas son como soldados que están peleando. Pero, y están defendiendo el cuerpo. Y luego vencen al enemigo. Son batallas adentro, eso es continuo. Entonces,
Por eso fue que murió tanta gente, porque pues sí, en la analogía del cristiano que pues sí cree que ser de una iglesia es sentarse en una silla y eso es el todo y el relajo y que hubo avivamiento y que el Espíritu nos tocó y nos revolcó y todo eso. Esos son los que el virus del engaño se los come y los mata. Por eso es que la vida espiritual es de vivos. Por eso es que la vida espiritual es de gente exigente. Por eso es que la vida espiritual es de gente que se exige ellos mismos. Que están siempre, y yo no digo que sean personas que quieran exigirse en la idea de un esfuerzo muy propio para entender las cosas. Son personas que en primer lugar reconocen que son incapaces, pero que hay uno capaz. ¿Y quién es el capaz para enseñarnos? ¿Quién es el capaz para enseñarnos? No me vaya a decir que es el pastor. ¿Quién es? ¿Cuánto hemos enseñado todos estos jueves? ¿Quién es el capaz para enseñarnos? El Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. El Espíritu Santo. Él lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces el creyente, claro, va a hacer su parte, va a investigar, va a buscar en humildad la dirección del Espíritu Santo. Señor, esto es así, enséñame, dame el discernimiento de esto que no entiendo. Dame el discernimiento de esto que no entiendo, de esto que me están enseñando y yo no lo he aprendido así. Yo quiero, y por supuesto la consulta a alguien que nos pueda ayudar o orientar. Pero así es la vida espiritual, así que no consideremos que es venir un domingo, ¿verdad? Corriendito, venir un martes, corriendito, venir un jueves. Todo ese costumbrismo, eso es letal para las defensas espirituales del creyente. Entonces, ese costumbrismo, yo me congrego el martes nada más. El lunes es para los que no tienen trabajo. Todo ese costumbrismo, todo eso es nocivo. Es igual, bueno, yo no cuido mi cuerpo para el momento, mi cuerpo físico para el momento que viene el virus, de un solo, ¿verdad? De un solo. Todo ese costumbrismo. Tal vez usted, a veces cuando uno dice, y congréguese, ¿y por qué tengo que congregarme? Porque usted tiene que cuidar su vida espiritual, su cuerpo, que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es. No es que usted es cristiano y usted va a ser un gran gigante cuando usted venga a marcar tarjeta que no difiere a lo que sería una empresa. En las empresas ahora ponen una tarjeta y ahí le ven, vino, sí. No, esto no es empresa, esto es vida o muerte. Esto es un asunto de luchar, de correr. Si yo estoy trabajando, siempre mi prioridad debe de ser la medicina espiritual. Mi oración, mi ayuno, mi lectura, mi congregarme, mi servicio es una dinámica que mantendrá el cuerpo espiritual con defensas. Pero cuando vamos nosotros entrando a esos patrones puramente religiosos, no, hermano. No, es imposible poderse mantener en pie en medio de lo falso. Es imposible. Eso era una de las terribles amenazas, sino batallas por las cuales se estaba pasando la iglesia.
no solo la persecución, sino las corrientes contrarias a la fe cristiana. Por ejemplo, decíamos que la fuerte de este entonces era el gnosticismo. Prácticamente serán corrientes filosóficas que, es más, decían que unas locuras, hermano, unas cosas. Si usted se mete a estudiar lo que es el gnosticismo, usted va a decir, pero qué cosas tan fuera, tan jaladas de pelo. O sea, cosas que se prendió una migaja de lo que es lo eterno y cayó en lo terreno, y que lo terreno todo se arruinó porque el eterno que vino, que mandé, ese poder que vino, que se le desprendió esa partícula, no es un buen creador, y sucesivamente hay cosas tan extrañas. Y claro que no eran analfabetos que enseñaban esto, eran personas de la academia, eran personas de las escuelas filósofas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se impresionaban y decían, bueno, esto es así, ¿verdad? Esto es así. Por ejemplo, el versículo número 13, fíjese cuál era el fondo de esto que estaba afectando la iglesia. Vea el versículo número 13 y dice el versículo número 13, recibiendo el galardón de su injusticia. Fíjese lo que sigue, ya que tienen por delicia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Delicia gozar de los deleites cada día. O sea que estas corrientes estaban totalmente alejadas de la abstinencia de los deseos de la carne. Estas corrientes promovían la carne. Estas corrientes eran tan peligrosísimas que apelaban a la carne. Por eso dice acá, tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Ahora dice, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Al estar ya introducidos en la iglesia a la cual se dirige Pedro, o sea, el lenguaje, lo que se comentaba, lo que enseñaban, lo que promovían, lo que salía de sus bocas era pura carne. Era puro, como ya vamos a ver más adelante, como, es decir, qué diferente. Yo no estoy diciendo de aquella gente mística muy exagerada, ¿verdad? Que son, que no sé qué, pero el hombre de Dios, los que pertenecemos a Dios, no debemos de ser ese tipo de místicos, de exagerados, de que no, pero sí vamos a ser correctos, vamos a hablar lo correcto, se está escuchando, ¿verdad, man? Vamos a promover lo correcto, no vamos a ser carnales. O sea que, entonces, cuando uno anda con un carnal, cuando anda uno, por ejemplo, yo le escuché a un pastor. Yo tenía un gran concepto de un pastor que yo conocí, y cuando a mí me dijo, y esa muchachona, hermano Bakis, me dijo, él así me llamaba, hermano Bakis, y esa muchachona no cree que le pegamos un jalón, y usted ya sabe. Yo me quedé como que me pegó una trompada en la cara. O sea, ¿qué puedo aprender yo de una persona que está ostentando una posición de líder, de pastor,
y que el alumno, que en este caso sería yo, el discípulo, escuche eso. Si yo no me hubiese cuidado de ese tipo de comentarios, de ese tipo de gente, hermano, para que yo esté aquí y haya aguantado hasta acá es porque me he cuidado. Pero cuando usted anda con gente, por eso, ¿con quién se revuelve usted? Con los jóvenes, cuando van, ¿de qué hablan? Si ustedes solo hablan de mujeres, si hablan de chicas, si hablan de esto, que miras que mamaita, que no sé qué, usted va a ser un carnal de primera marca. ¿Por qué es que tenemos que reunirnos con gente que hablen lo correcto, con gente que lo ponga a uno quieto? Claro, yo no le podía decir al hermano, mire, y no le dije nada, solo me la guardé y empecé a conocer. En el terreno espiritual uno tiene que aprender a sobrevivir. No es la idea de que en la iglesia solo hay ángeles y que los que predican solo son enviados de Dios. Hay personas que abusan o que se dejaron leudar. Imagínense qué lenguaje de ese hermano. Y voy a llegar yo allá a mi casa a ver si el otro no va a salir corriendo cuando sienta que yo llegué. Estoy diciéndole con quién yo andaba. O sea que estaba pensando que si él cuando llegara a la casa iba a salir el otro corriendo, el otro que tenía la esposa. No, eso no lo edifica a uno. A uno lo va a edificar. Yo ya puse el equilibrio, no es que seamos místicos, que solo vamos a decir, ay, que me golpeé, ay, que el diablo, ay, que no sé qué, que no sé qué. O sea, eso es mistiquera y eso es mentira, pues. La persona debe de hablar con seriedad. El creyente, por eso dice Pablo que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, allá viene el otro, ay, que fíjese que yo soñé un sueño y que de sueños y de volados y todo eso hay que tener mucho cuidado. Pero aquí, esto dice acá, estos se deleitan. Eso es lo que está diciendo el verso 13. ¿Y por qué lo dice Pedro? Porque esa era la conducta de las corrientes religiosas que habían entrado a la iglesia. Dice, tienen por delicia el gozarse de los deleites de cada día. Estos son inmundicia, así lo llama, inmundicia. Fíjese, verso 13 decíamos, voy a verlo, el verso 13. Estos, aquí dice, desenfrenados en pleno día, son mancha y suciedad. O sea que todo ese tipo de supuestos creyentes carnales, ¿verdad? O ministros o predicadores que andan al acecho de cómo meter su virus. Mire cómo andan ellos. Dice, comen con vosotros y se recrean en sus errores. O sea, salen juntos y les aprueban. Pues sí, como es el pastor. No, me está bien, como es el pastor cayó en pecado. No, es el pastor y se vale entonces. Un momento. Ahí es donde necesita el carácter de cada creyente. Porque aquí el pastor a nadie va a salvar, a nadie puede salvar. El pastor, si es un buen pastor, lo que va a hacer es orientar, pero no va a salvar a nadie. Quien salve es Cristo. O sea que, entonces, porque el que está al frente, hace esto, bueno, hace estas cosas, yo lo voy a hacer. No, porque él va a dar cuenta de lo de él y yo de lo mío.
Así es como se vive en la vida espiritual. ¿Vea? Usted nunca se fije en usted nunca su referente sea el que sea más chueco dentro de la iglesia. Su referente debe ser el que se apega más. Su lucha por imitar debe de ser al quien más se esfuerza por los asuntos espirituales, pero que no lo hable el que menos está interesado en esto. Que no lo hable porque se lo va a llevar de encuentro, lo va a influenciar y luego usted va a ser un mal hablado, un prepotente, usted va a ser una persona engreída, una persona de todas esas ideas que va a ir superando y va a ir superando y se va a convertir en un monstruo. Entonces, fíjese lo que dicen esto. Entonces, ahora veamos lo que dice el verso 14 y con esto vamos finalizando. Que dice, tienen los ojos llenos de adulterio, ¿verdad? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. No estoy aquí Pedro no está hablando del mundo impío, está hablando de camuflajes que están adentro de la iglesia a cual él se dirige. Leámoslo de nuevo. Tienen ojos llenos de adulterio. Hay hermanos que no les caben los ojos para ver a las mujeres. O sea, hay hermanos y hermanas también que no se controlan. ¿Verdad? Yo no sé qué le vean a los hombres tan feos que son. Que la verdad el hombre es feo. Y un poquito más las mujeres. Pero fíjese qué es lo que está diciendo. Tienen ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. El pecado en este caso, el pecado para estos supuestos santos, el pecado era normal, no se saciaban. Porque uno peca de hecho, uno peca de hecho y de palabra, hermano, ¿verdad? Pero estos eran, como dice Juan, practicantes del pecado. Eran personas practicantes del pecado. Porque el mismo Juan dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Porque el que peca no es de Dios. El que peca no es de Dios. El que peca no es de Dios. Pero ¿y por qué dice Juan que entonces tenemos abogado? Porque el creyente va a pecar muchas veces y siempre de mucha manera, pero no es su práctica. Él siempre aborrece el pecado, siempre rechaza el pecado, siempre se cubre. No, yo no quiero oír eso. No sé si a usted le pasa eso de oír gente que dice grandes vulgaridades. No sé si usted los haya escuchado y a usted le da asco oír eso. De gente del mundo, pues, dice, hey, mire lo que está diciendo. Uno se sienta a comer ahí, mira, que no sé qué, ese tanto. Yo me cambio a donde no escuche esos animales, porque me ofende. O sea, uno se ofende. ¿Por qué uno se ofende? O sea, ya uno tiene otra naturaleza, ¿verdad? Pero no es así, o sea, no. Entonces, mire cómo son estos. Y lo terrible es, siga leyendo conmigo, no se sacian de pecar. Siempre andan viendo las mujeres, siempre andan viendo. Y dice, seducen a los más inconstantes. Ajá, ¿qué es lo que acabo de decir yo? ¿Quiénes son los que son seducidos por una falsa doctrina? Aquí dice, léalo conmigo, háblalo duro, los marcianos, los Júpiter, los lunáticos. O sea que no pueden uniformar su vida espiritual, inconstantes para servir, inconstantes para hacer las cosas de Dios. Lo importante son los asuntos de ellos. La Biblia nos habla cara a cara como pueblo suyo. Nosotros no podemos quejarnos
de Dios cuando nos habla con tanta claridad. Se lleva de encuentro a los inconstantes. ¿Quién es el inconstante? El que no se cuidó el cuerpo físico, le agarró el virus y lo mató. Pero si ese se prepara con sus defensas, ese virus no lo va a matar. Pero la inconstancia es la que está matando a la gente. A los inconstantes tienen el corazón, dice, habituado a la codicia. Esto es otro mal que los falsos del tiempo de Pedro tenían. Codiciosos hasta donde no se diga, ¿verdad? El interés por las cosas de este mundo. Ahora, cuando usted se dedica totalmente a su trabajo, ¿qué significa eso? Es un cristiano falta de fe. Es un cristiano si es porque usted cree que va a salir adelante porque trabaje 18 horas. Es un cristiano falta de fe, que le falta fe. Y si no es por ese lado, que usted siempre no le da las prioridades a las cosas de Dios, usted es un cristiano codicioso. Entonces entra la codicia y la codicia lo va a matar. Esto es lo que había en este tipo de gente. Vamos a ver. Así que seducen a los inconstantes. Son expertos, son actos a la avaricia. Y habla acá de Balaam. Balaam era un tipo que se la llevaba de profeta en el tiempo en el tiempo antiguo. En la Biblia nos habla en el libro de Números, número 22 al 35, habla de, aquí lo mienta Pedro, habla de Balaam. Era un supuesto conocedor de Dios, profeta de Dios, pero era un adivino, era un tipo que le gustaba el pisto. Y allí va a leer usted que regateó, que luchó, que le dieran lo que él quería, y así de esa manera iba a ir a maldecir a Israel. Entonces Pedro asocia a estos, al igual, codiciosos, igual que Balaam. ¿Cuántos cristianos tienen ese espíritu de Balaam? ¿Cuántos? Montones. Ahora, para finalizar, hoy día, hermano, es peor. Si en aquel tiempo se introducido en la iglesia los falsos, hoy día no se diga el evangelio liberal. Ese es común. Ahora no, hermano. Mire cómo lucha la gente por el velito que se ponen las hermanas. No, se lo quieren quitar, se lo botan, porque eso no, eso es de la antigüedad, eso es para las viejitas, eso no eso es las iglesias que tienen la línea de ponerse su velo, las atacan de todos lados, porque dicen, no, si eso era para una cultura judía, y sucesivamente. Entonces viven tratando la manera de despojar a la iglesia del evangelio sencillo, del evangelio de Cristo, del evangelio de despojarse del orgullo, de la vanagloria, ¿verdad? Porque ¿qué piensa usted que es mejor? ¿Obedecer a lo que está en la palabra? ¿O obedecer a las líneas modernas evangélicas de ahora? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted ve que las hipotas ahora les cuesta. ¿Por qué? Porque la influencia del evangelio moderno les cuesta a las pobres hipotas, ¿verdad? Ahora, ¿se va a salvar usted con eso o sin eso? No, la salvación si ya la tiene es suya. Pero el asunto es, le pongo ese ejemplo para que usted vea lo que es, como decíamos a manera de tema, el evangelio del liberalismo. Ahora le podríamos llamar el evangelio moderno, el evangelio progresivo, el evangelio del nuevo mundo, el evangelio de la nueva ola,
El evangelio el evangelio ahora de las luces. El evangelio ya no es tanto eso de santidad. No, no es para tanto. Eso es fanatismo. Eso es lo que se promueve ahora en las iglesias. Ahora, hay iglesias que no le mientan lo que es la palabra pecado. Es más, la han sustituido por error. El error, dice. Terrible. O sea que estamos en un tiempo más peligroso. En las redes. Entonces hay varios creyentes que a través de las redes, les meten el virus. Dicen, no, si aquí dice, aquí este doctor en teología, aquí dice en las redes, y se hacen seguidores de ellos. Ahora es más peligroso. Es el evangelio de la liberalidad, el evangelio de los ojos llenos de adulterio. Cuando yo me crecí a hablar, cuando yo empecé a ser cristiano, escuchar, bueno, varias cosas. Cuando yo era niño, oír de uno que mataba a otro era temerario. Ahora es normal, nadie, ya se sensibilizó la gente, tanto muerto. Cuando yo entré al evangelio, oír de un pecado de un miembro de la iglesia o de un pastor, eso era, estamos hablando del 82, 83, eso era escandaloso. Pero ahora, ¿cuál es escándalo ahora? Líderes que están en eso y las iglesias están llenas. ¿Qué sucede? El evangelio del libertinaje, el evangelio de nombre. Si vos lo que necesitas es gozarte, ahora nos gozamos, ahora con el Padre y el Espíritu Santo nos gozamos. El tiempo que estamos ahora es peor, señores. El evangelio de los ojos llenos de adulterio. ¿Y a quién se llevan? Seducen al débil. Seducen al débil. Luego que aparece una figura cristiana, un líder cristiano en pecado, ya luego el discípulo ya se hace también igual a él. Falta de carácter, falta de formación. O sea, falta de conocer la Biblia. Es que cada quien va a dar cuenta de su... Entonces, codicioso no se diga. Usted ve el evangelio que se está vendiendo ahora. El evangelio que se vende ahora no es el evangelio de la cruz, es el evangelio del pisto, el evangelio de Balaán, el evangelio de la codicia. Ese es el evangelio que se promueve y las iglesias están topadas. Porque eso es lo que quiere oír la gente. La gente no quiere oír de doctrina. La gente no quiere oír de santidad. No, eso es nocivo. Pero ese es el evangelio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En la Biblia vamos a encontrar cómo se visten las mujeres. Pero ve ahora cuál es el libertinaje, el modelo del evangelio que se promueve. No, que Dios lo que ve es el corazón, pero también ve lo de afuera. O sea, que en este caso, los movimientos religiosos liberales, entre comillas, llamados cristianos dentro de las iglesias, es el peligro más grande. Por eso una pobre alma que se convierta a Cristo va a caer en una guarida de esas. Es imposible. Es imposible, donde no le van a predicar la Biblia y le van a predicar cosas que no tienen nada que ver, como era el caso de los liberales estos de este entonces. Entonces va todo en contra del evangelio. ¿Cuánto entonces hay que cuidarnos? ¿Cuánto hay que leer la Biblia? ¿Cuánto hay que congregarse, señores? ¿Verdad? ¿Cuánto hay que luchar por? ¿Qué es lo que le dijeron a Lot? Escapa por tu vida. ¿Cuánto hay que escapar por mi vida? Usted está viendo que está temblando ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Ya la gente ya ni pillo hace. Por lo menos allá por los 80 que habían temblores, las iglesias se llenaban del miedo, la gente ahora perdió el miedo.
Ahora ya no hay nada. No, dice que, no sé, los científicos dicen que una placa, no sé qué. Dios hablando. ¿Cuántos saben que Dios está a las puertas? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que cuidémonos del evangelio del liberalismo. Apéguese a la Biblia mejor. Por torpe que seamos, ¿qué dice? No nos vamos a extraviar. ¿Quién es el que se va a ir con el Señor? El que esté en el camino. Todo este trabajo de Dios para con la iglesia es para corregir a la iglesia por el camino. Todo es el trabajo, porque todos tendemos, todos somos flacos para agarrar otro sendero. Pero ahí está Dios a través de Pedro, y haya venido Dios a través de todos los tiempos, guiando. Así que cuidémonos de los evangelios modernos. Pablo le dijo a los Gálatas: no hay otro evangelio, señores. Solo hay uno. Y si viniere, aunque fuera un ángel, a anunciar otro evangelio, ¿qué dijo? No, porque no hay otro evangelio. El de la Biblia. No es el evangelio moderno, no, el evangelio, no, es el de la Biblia. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no ser atraídos por el evangelio moderno, por el evangelio de la carne, por el evangelio sin cruz. Ayúdanos. Cierre sus ojos, levante su mano. Yo quiero, diga, ese evangelio, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Te lo suplicamos, te lo pedimos, porque tú eres el que siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias. Amén. Así de pie vamos a finalizar, hermanos, dándole a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado.